Esta noche hemos titulado al tema El anhelo de Dios. Y con el tema de ayer en la mañana y el tema de hoy, hermanos, son mis temas. Bueno, el del viernes también es un tema que es uno de mis preferidos, porque hace muchos años, cuando estaba estudiando teología, por allá en el año 99, un pastor ya retirado que nos dio una clase, él nos decía que no predicáramos nada que primero no nos hubiera servido a nosotros. Y lo que yo estoy predicando, y últimamente lo que he estado predicando, son las cosas que a mí un día me ayudaron a crecer espiritualmente, que a mí un día me ayudaron a ver un poquitico más quién es ese Dios maravilloso. Es una tragedia, podría ser una tragedia que nosotros, pudiendo conocer mucho de la Biblia, yo voy a decir algo esta noche con el respeto de hermanos de otras denominaciones, pero Dios le ha permitido a esta iglesia conocer profundamente muchas cosas que otras denominaciones no conocen. Y sería una tragedia que nosotros, conociendo todo lo que conocemos, y es más lo que no conocemos que lo que conocemos. Cualquier experto en Biblia le va a decir, es más lo que sabemos, lo que no sabemos que lo que sabemos de lo que está revelado. Nos cuesta, que somos finitos, somos pecadores, pero sería una tragedia que conociendo lo que conocemos, no conociéramos bien al Dios que predicáramos. Y alguien podría conocer mucho de creencias, mucho de doctrina, mucho del manual de iglesia, mucho de la historia de la iglesia, inclusive mucho de la Biblia, pero sería una tragedia que no conociera bien al Dios al que sirve. Y en la Biblia hay montones de historias de hombres que seguían a Dios pero no lo conocían. Y mañana o pasado mañana vamos a ver uno de esos, que causa esta gracia un poco. Muy bien, y lo que yo les decía a ustedes ayer es que juntos vamos a pedirle al Señor que nos ayude con el poder del Espíritu Santo a conocerlo un poquito más. Ese es mi deseo y ese es el anhelo de ese servidor, pero también es el anhelo de Dios lo que quiero presentar esta noche. ¿Cuál será el anhelo de Dios? ¿Qué será lo que Dios más quiere con nosotros? El otro día escuchaba a alguien decir, cansado, lleno de deudas, dificultades, y fui a visitarlo, a hablar con él, y era un hombre de esos muy sensible, y nos arrollamos para orar, y cuando terminamos de orar, el hombre llorando, con unas lágrimas grandes en su rostro, miraba al cielo y decía, Dios, ¿qué es lo que quieres conmigo? Dime qué quieres conmigo, decía él desesperado. ¿Qué es lo que buscas de mí? Decía él. Yo entre mí lo miraba y Dios le dirá algún día qué es lo que busca de él. ¿Qué puede buscar Dios con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos ama? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Saben lo que significa lo que significa esa palabra, anhelo? ¿Sí saben qué significa anhelo? La palabra anhelo. Miren que voy a hacer algo aquí, vamos a ver si no pasa nada. Pero bueno, esto no lo van a poder ver ustedes. No lo pueden ver. Pero ¿saben qué es anhelo, la palabra anhelo? ¿Cuál es el significado del cortico del diccionario? Deseo vehemente. Pero alguien va a decir, ¿qué es vehemente? Entonces busqué vehemente. ¿Saben qué es vehemente? Que tiene una fuerza impetuosa. ¿Pero qué es impetuoso? Va a preguntar a alguien. Impetuoso es que se mueve de modo violento y rápido. Entonces, se mueve de modo violento y rápido, con una fuerza que es un deseo que Dios tiene. El anhelo de Dios, hermanos, yo quiero presentarles a través de las Escrituras cuál es el deseo de Dios. Y para hacerlo vamos a empezar desde el libro de Génesis. Vamos a dar un paseo por la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Les parece? Vamos a pasear por la Biblia, a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Está bien? ¿Les parece? Cierren sus ojos allí donde estamos, vamos a hacer una corta oración. Padre Santo que estás en los cielos, muchas gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque siendo aún pecadores, tú nos amaste y nos amas aún. Porque nos buscas, porque nos llamas, porque te acuerdas de nosotros,
porque nos visitas, porque tienes tu compasión con nosotros, tu misericordia que nunca se acaba para con nosotros. Gracias, oh Dios. Esta noche, Señor, vamos a abrir tu palabra como lo hicimos el día de ayer y queremos suplicarte de todo corazón que nos hables a través de ella. Que al salir de este lugar salgamos con un corazón lleno de esperanza, un corazón lleno del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice esta versión: cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día. Y ustedes saben que el versículo ahí continúa, ¿no? ¿Sí saben lo que continúa? Y lo que continúa es triste. Están hablando de Adán y Eva. ¿Recuerdan qué hicieron? ¿O qué sigue diciendo el versículo ahí? Se escondieron porque tenían miedo. Ahora, y vergüenza a la vez. Pero solamente quiero quedarme en algo. Mire lo que dice el texto. Dios, ¿qué estaba haciendo Dios en el jardín? Se estaba paseando. A mí hace muchos años leí ese texto y esa palabra pasear me impactó. Yo dije, ¿será que la traducción está correcta? ¿Qué es un paseo? ¿Qué es pasear? En sus países, ¿qué es pasear? En Colombia, pasear es salir a relajarse. Me voy de paseo. Vamos para la playa, es ir de paseo. Vamos de vacaciones, nos vamos de paseo. En sus países creo que es lo mismo, ¿verdad? Dios estaba de paseo en el jardín. Y yo busqué la palabra en hebreo y busqué toda la etimología de la palabra y todo el contexto en toda la Biblia. No aparece esa palabra, sino prácticamente como está escrita y solo aparece esa vez en ese versículo, no más. Dios venía a pasearse. Ahora uno puede preguntar, ¿Dios se pasea con todo lo que tiene que hacer? ¿Dios saca tiempo para pasear? Y uno va al camino a Cristo y uno va a Historia de la Redención y en el mismo conflicto de los siglos, Elena de White amplía un poquitico más eso. ¿Saben lo que ella dice? Dios venía a deleitarse de su creación. Venía a deleitarse y a pasearse con Adán y con Eva. Venía de paseo. No venía todos los días, pero él venía a pasearse. Y cuando no venía él, enviaba ángeles. Los ángeles venían a contarle a Adán y Eva lo que había ocurrido en el cielo. Los venían a preparar. Y el mismo Dios venía a pasearse en el jardín. Venía de paseo. Vamos a un versículo más. Vamos al libro de Éxodo, el siguiente libro de la Biblia. El pecado entró, arruinó todo el plan de Dios en parte, porque Dios continuó con su plan, no claudicó, sino que Dios dio una simiente, dio una promesa y levantó un pueblo de Abraham, luego tuvo que sacarlo de la esclavitud. Y cuando lo sacó de la esclavitud le dijo a Moisés que me hagan un santuario, dice esta versión. Otra versión dice, y me harán un santuario. ¿Y yo qué? Habitaré en medio de ellos. ¿Por qué era tan importante el santuario? Porque estaba la Chequiná, porque estaba los querubines, porque el edificio era demasiado imponente. ¿Qué era lo que hacía el santuario tan importante? La presencia de Dios. La razón por la cual Dios quiso que se construyera un santuario es porque Él quería habitar, ¿qué? En medio del pueblo. Voy a dar otro texto más y voy a hacerles una pregunta. Mire Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Isaías. Isaías está presentando a alguien. ¿A quién está presentando? A Dios. Y mire los adjetivos, los calificativos, el prontuario. Está hablando del alto y sublime, el que habita ¿dónde? En la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ahora va a hablar el alto y sublime, el que habita en la eternidad y que es santo. Y él dice, yo habito en la altura. O sea, es verdad, yo habito en la altura, lo que dice Isaías. Y la santidad. Pero habito también ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu.
para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Saben que cuando el pecado entró en el mundo se sintió huérfano? El mundo aprendió, o los seres humanos de esa época aprendieron de alguna manera que no se podían relacionar con Dios. Y de hecho, el versículo que leímos de primero, el de Génesis, por alguna razón Adán y Eva se escondieron, trataron de cubrir su desnudez y tuvieron temor. Yo anoche hablé del amor y me faltó decirles algo anoche. ¿Ustedes saben qué es lo que es directamente contrario al amor? ¿El qué? El odio, dice la mayoría. No, es el miedo. Según la Biblia es el miedo. Porque donde hay amor, no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme a Dios, y ahí lo sigue diciendo el versículo en adelante, y lo explica un poquito más, pero no me voy a tener mucho en eso. Lo que inmediatamente hizo el pecado en la vida de Adán y Eva fue tenerle miedo a Dios. Y se escondieron. Y el ser humano aprendió a tenerle miedo a Dios. Ustedes saben que existen fobias, según los expertos, hay 1450 fobias reconocidas. Hay fobia hasta el dinero. Hay gente que le tiene miedo al dinero. Si usted le muestra $10,000 y les da un infarto, sí, seguro. Yo no conozco el primero todavía, pero hay miedo al dinero, hay miedo al encierro, a las alturas, hay miedo a las arañas, hay miedo. Pero ¿saben que los cristianos son los únicos que desarrollan un miedo que no desarrollan los demás? Y es miedo a Dios. Sí. El pecado engendra miedo en el ser humano. Y el miedo hace que nosotros no nos relacionemos con Dios. Cuando el Señor se apareció en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que le dijeron los israelitas a Moisés? Ve tú, y vienes y nos cuentas, porque dice el texto bíblico en Éxodo que se llenaron de pavor, sus piernas temblaban. Por eso el Señor, hay una filosofía dentro de la teología natural que dice que Dios creó el mundo, que es verdad, Dios es creador del mundo, pero que Dios abandonó el mundo a su suerte cuando Adán y Eva pecaron, y que Dios ya no se acordó más del mundo. Esa es una forma de enfrentar la teodicea. La teodicea es una rama de la teología natural que trata de explicar el por qué, si Dios es todopoderoso y si Dios es amor, ¿por qué existe el mal? Esa es la teodicea, hablando en teología. Y ellos tratan de remediar eso diciendo que no es que Dios Dios haya creado, o sea, tratan de explicar diciendo que Dios, cuando Adán y Eva pecaron y el mundo se aisló, entonces el mundo quedó a la suerte de Satanás y Dios ya no tiene nada que ver con este mundo. Y tiene un nombre, pero se me fue en este momento, esa creencia. Ahora el Señor viene y dice a través de Isaías, le dice, es verdad, yo soy el alto y sublime. ¿Recuerdan que hay un texto en Salmos que dice, ¿quién habitará en el santo monte de Dios? ¿El qué? ¿Quién es el que habitará en el santo monte de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Yo tenía cuando estaba adolescente en la iglesia, la directora de jóvenes repetía ese salmo todas las sociedades de jóvenes. Y cuando empezaba a repetirlo, yo quedaba ya excluido del cielo. O sea, yo me sentía excluido del cielo. El limpio de manos y puro de corazón. Y yo era un adolescente de 13, 14 años, pero cuando ella decía eso, yo decía, no, yo nunca voy a estar en el santo monte de Dios. Pero mire lo que dice el texto. Es verdad, yo soy el santo. Yo habito en la santidad. Pero también, dice él, yo habito con el ¿qué? El quebrantado y con el humilde de espíritu. Ahora, ¿cuál es el común denominador en estos tres textos que hemos leído? ¿Cuál es el común denominador?
Ustedes ya saben porque ya lo escucharon ustedes tres. ¿Cuál es el común denominador? ¿No? Vamos a otro texto entonces. Oseas capítulo 11, 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mientras más los llamaba, más que más se iban ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían sacrificio y a los ídolos quemaban incienso. Pero fui yo, dice el Señor, el que enseñó a caminar a Efraín tomándolo de sus brazos. Sin embargo, no reconocieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. Este es de los versículos que a mí me parecen tristes. Porque el Señor está diciendo, yo siempre he amado a Efraín, siempre. Y lo cuidé, le di de comer, le enseñé a caminar. Pero él no se dio cuenta que yo lo hacía. Y entre más los buscaba, más ellos se iban, más se alejaban. Y entre más me acercaba, más se iban. Y se iban a adorar a otros dioses. Pero aún con todo esto, yo me inclinaba, dice el texto, y les daba sus alimentos, les daba de comer. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tienen en común todos estos versículos que hemos leído? ¿Cómo? ¿Que Dios qué? Sí, es verdad, pero ¿qué más tienen en común? ¿Cómo? Dígalo más duro, hermano, por favor. Dios anhela fervientemente, desea con todo su corazón estar cerca de sus hijos. No le importa que seamos pecadores. No le importa que no confiemos en Él. No le importa que incluso le demos la espalda y nos vayamos. No le importa eso. No le interesa eso. A Él le interesa estar cerca de nosotros. No solamente Él dice, sí, yo te amo. Dijo, no, yo te amo y quiero que estés al lado mío. Quiero que camines conmigo. Yo quiero caminar contigo. Quiero estar en tu vida. Permíteme formar parte de tu vida. Y mis apreciados, si lo pensamos bien, eso es el cristianismo. El cristianismo no es seguir normas. El cristianismo no es seguir leyes. El cristianismo no es qué comemos, qué vestimos, aunque eso es súper importante. Pero eso no es cristianismo. Eso es el fruto de una vida cristiana. Pero cristianismo es dejar que Dios camine conmigo. Que Dios intervenga en mi vida. Pero de hecho los seres humanos somos personas que no nos gusta que nadie nos diga qué hacer y mucho menos cómo hacerlo. Y cada vez vivimos más en un mundo donde, cuidadito, usted me dice algo, porque no se meta en mi vida. Es hasta complicado ese tema, mejor no hablo más. Pero nosotros ya no queremos que nadie ni nos mire siquiera. Y cada vez nos volvemos más susceptibles y cada vez lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Cuidadito, usted me va a decir a mí cómo es que yo tengo que vestirme o qué ponerme, o si no me quito esto, si no hago así, o si me como esto, porque a nosotros nos cuesta tener que darle cuentas a alguien. Lo que uno menos quiere es darle cuentas a la gente. Cuando uno está en la adolescencia en su casa, ¿qué es lo que más anhela? Irse de la casa para no darle cuenta a los papás, ¿o no? Eso era lo que yo más anhelaba en la adolescencia, irme de la casa. Porque yo tengo una mamá bien... Después les voy a contar un poquito de mi mamá. Y entonces nos cuesta como esperar que Dios habite en nuestra vida. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando en el hospital nos dicen que tenemos cáncer, cuando un hijo está enfermo, cuando no hay trabajo, cuando las deudas aprietan, ahí entonces decimos, Señor, por favor, ayúdanos. Danos la salida. Lo hacemos, ¿verdad?
Y Dios es tan bueno que Él viene y está pendiente de nosotros. Aunque nosotros nos alejemos, Él nos da de comer. Aunque nosotros no lo reconozcamos ni le agradezcamos, Él nos da lo que necesitamos. Hermanos, el anhelo del Señor es caminar al lado nuestro, es estar con nosotros. Ese es el anhelo. Si usted va al libro de Apocalipsis, es que hay muchos textos. El libro de Apocalipsis, cuando Juan recibe la visión y le dice, escribe al ángel de la iglesia. Y empieza con la iglesia de... ¿Cuál es la primera? ¿Éfeso o Esmirna? Ya me perdí yo. Bueno, con la primera iglesia. Díganme, dicen cuál es. Le dice, escribe al ángel, dile que yo soy el que camino en medio de los candeleros. Los candeleros son las iglesias. Dice él, y en mi mano derecha llevo las estrellas, llevo 7 estrellas. ¿Saben lo que significan las estrellas? Simbólicamente en el libro de Apocalipsis, el liderazgo de la iglesia. Y los candelabros significan las iglesias. Yo camino en medio de mi iglesia y a los líderes los llevo en mi mano. Bueno, eso es otro tema que es muy importante sobre el liderazgo, pero Dios quiere estar ahí. Dios es un padre intenso. ¿Ustedes han tenido padres intensos? ¿O ustedes son padres intensos? Yo soy un padre intenso. Pobres mis hijas. Pero Dios es un padre intenso que Él quiere estar ahí para protegernos, cuidarnos. Miremos otro texto más. Me encanta ese texto. Mateo 1:23. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Miren, si ustedes leen el Antiguo Testamento, Dios envió una buena cantidad de profetas, jueces y personas que hicieran una labor especial para el pueblo. Dios hizo cuántos milagros por el pueblo de Israel, cuántos milagros. Desde abrir un mar de par en par, enviarles comida todos los días desde el cielo, protegerlos, sacar agua de una roca. Moisés hablaba y el agua fluía, era un agua cristalina, dice Patriarcas y Profetas. Un agua pura total. No tuvieron nunca que ir a un almacén durante 40 años. 40 años les aguantó la ropa. Eso nosotros no lo valoramos porque aquí cada uno tiene 7, 8 pares de zapatos y aquí la ropa es como que un hobby, no es tanto una necesidad. Pero allá no habían almacenes, no había Macy's, no había Burlington, no había Rose, no había nada de eso. No tenían dónde comprar. Y Dios hizo que las sandalias y esa ropita les aguantara años. Dios hizo cada milagro con el pueblo. Cogió a 3 reyes y los torció, dice Proverbios 23:26. Dios tiene el corazón de los reyes en sus manos y los tuerce como ríos de agua. Y sacó los 4 decretos para liberar al pueblo de Babilonia. Dios hizo cada milagro, cada cosa que está escrita en las Escrituras. Y como eso no fue suficiente, entonces envió a su Hijo. O sea, Dios vino en persona, en la persona de su Hijo. Dios vino aquí a la tierra para habitar en medio de sus hijos. Miren, hermanos, ese texto que viene es un texto hermoso, pero a la vez es triste. Lucas 13:34 dice: Jerusalén, Jerusalén. Ustedes saben lo que dice ahí, pero no quiero referirme a esa parte. La segunda parte del versículo dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Saben? Ese día que Jesús dijo esas palabras, unas horas antes, Jesús venía caminando, estaba sobre el monte de las Olivas, y le dijo a sus discípulos: hay un pollino en tal lugar, vaya, tráiganlo. Si alguien pregunta por qué, diles que el maestro lo necesita. Y fueron y trajeron el pollino, nadie lo había montado. Y Jesús se montó en el pollino.
Y cuando se montó en el pollino dijeron, wow, por fin va a ser lo que todos estábamos esperando que hiciera, se va a declarar rey de los judíos. Y entonces todos se quitaron sus túnicas y las arrojaron para hacer una alfombra para la entrada a Jerusalén, y ramas arrancaron, y cuando venían todos con esa algarabía, felices, Jesús viene descendiendo, bajando por las colinas del monte de los Olivos, y se queda mirando de repente al frente a Jerusalén, y allí estaba la cúpula del templo, que estaba pintada de un color dorado, y el rayo del sol hacía que brillara. Y de repente tiene una visión Jesús allí. Y la visión que tiene Jesús es la destrucción que los romanos impusieron sobre Jerusalén en el año 70. Y cuando usted lee los libros de los historiadores, de Josefo, de Plutarco y todos esos historiadores, cuando usted lee esas historias, y lo que narran allí esos historiadores, fue terrible esa destrucción. La gente cocinó a sus muertos y se los comió por el sitio. Roma no dejaba entrar ni salir nada. Las heces fecales se aumentaron. Eso era terrible estar allá adentro. Los muertos se apiñaban y el olor era terrible. La gente murió de hambre allí. Eso fue una cosa terrible. Y Jesús vio todo eso en visión. Y Jesús empezó a llorar. Y a llorar, pero de una manera sollozaba, dice el deseo de todas las gentes. Y todos empezaron a llorar, nadie sabía por qué, pero vieron a Jesús tan compungido, tan dolido, que todos empezaron a llorar. Y de repente Jesús, en medio de las lágrimas y de los sollozos, se queda mirando a Jerusalén y dice, Jerusalén, se queda mirando a Jerusalén y dice, si tan solo conocieras hoy el día de tu visitación, pero tus ojos están cerrados. La Biblia dice, Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No lo pudieron ver. Ahora, aquí me quiero detener un poquito. ¿Por qué el pueblo judío no pudo ver a Jesús? Mire, el grande problema, yo les decía a ustedes que los seres humanos tenemos cierta capacidad para almacenar información, para recibir información, y solo procesamos una parte de toda la información. De 11 millones de bits, solamente procesamos 40 de 11 millones. Así que hay mucha información que se pierde, que llega a nosotros. No se pierde, pero queda allí, pero no la procesamos. Y peor aún, a veces nosotros nos hacemos ciertas ideas y nos las acariciamos en el corazón. O sea, las acariciamos en el corazón, en la mente, y se vuelven realidad para nosotros. Mire, mi madre es una mujer que a la edad de 12 años perdió a su papá, a su mamá. Murió de un infarto. Y su papá murió al siguiente año. La mamá murió el 3 de enero y el papá murió el 1 de enero del siguiente año. Y quedó huérfana de papá el siguiente año. Quedaron 8 hijos. Mi madre es la número 5 de los 8, 4 de los 8. Y no la pasaron bien. Pasaron muchas necesidades. Tuvieron que aguantar hambre. Los tíos de ellos, las poquitas, tenían una tierrita porque ellos vivían en el campo, se repartieron lo que había, cada uno trató de coger algún sobrino, pero ellos dijeron, nos vamos todos para una casita que mi abuelo tenía en Bogotá, y allí en un barrio que apenas estaba empezando a la salida hacia el llano, en el oriente, construyeron, mi abuelo construyó una casita y llegaron a vivir ahí. Era todo lo que tenían, por lo menos tenían un techo, pero muchas veces aguantaron hambre o tuvieron que pedir para poder comer. Porque después de mi madre habían menores. Las 2 menores las llevaron a un orfanato. Allá en Colombia se llama bienestar familiar, y las dejaron allá. Y los 2 hermanos mayores, uno se fue a la policía y otro al ejército, y quedaron solo las mujeres. Y mi madre aprendió a ser una guerrera por esa situación. Pero había una señora que vivía cerca de la casa de mi madre, que se llamaba Gregoria, y la señora creía en la Virgen del Carmen. No sé si ustedes han oído hablar, en México pues es la Virgen, ¿cómo se llama? La de Guadalupe, en España hay otra, bueno, en Colombia hay una que se llama la Virgen del Carmen. Y mi madre aprendió a creer en esa Virgen. Y le tenía tanta fe que mi madre oraba a esa Virgen, y la señora Gregoria le regaló una Virgen de ese tamaño. Y cuando yo estaba pequeño,
Yo veía a mi madre que cuando ella estaba congojada, cuando ella estaba, inclusive cuando hacían tormentas terribles, como vivíamos casi que en el campo, unas tormentas terribles en Bogotá, a ella le daba temor y ella se arrodillaba delante de la Virgencita y le suplicaba. Cuando tenía 17 años, mi madre, 16 años, un autobús la arrolló y no le pasó nada. Y ella decía, la Virgen me protegió. Y ella amaba a la Virgen. Cuando el Evangelio empezó a llegar a nuestra casa y llegaban predicadores a la casa, y ella le preguntaba a los predicadores, ¿pero ustedes creen en la Virgen? Y entonces los predicadores le decían, no, eso es una idolatría, eso no sé qué, bueno. Y entonces, así como le decían eso, ella los sacaba de la casa. Hasta que un día llegó un predicador adventista y le preguntó al predicador, ¿pero ustedes creen en la Virgen? Y el predicador le dice, claro que sí, doña Miriam. Ojalá todas las mujeres fueran como la Virgen, que fue la madre de Jesús, fue la que lo educó. Y mi madre sintió eso, ¡wow! Eso fue para ella música para sus oídos. Y empezó a estudiar la fe de Jesús, y empezó a estudiar la Biblia. Pero cuando entre más estudiaba y más profundizaba, más se daba cuenta que la Virgen María no había tenido nada que ver con los milagros que ella había tenido en su vida. Y yo vi en mi madre lágrimas, despidiéndose de esa creencia. Sí, es que cuando uno atesora algo en su corazón, hermanos, bueno o malo, es una cosa terrible. Anidar ideas en la mente es una cosa terrible. Por eso el fanatismo, por eso los que se montan en un avión y lo estrellan, es eso, anidamos unas ideas en la mente y el enemigo se encarga a veces de meter esas ideas. Y una de las ideas más nocivas que nosotros tenemos, la primera es que Dios no nos ama. Y la segunda idea más nociva es que porque soy pecador, Dios no puede ni bendecirme, ni acompañarme, ni estar conmigo. Cuando la promesa que Jesús hizo es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no puso condición. No dijo, yo estaré con ustedes si son fieles. Yo estaré con ustedes si me son obedientes. No hay condición. Dios jamás ha abandonado este mundo. Dios sigue al control de este mundo. Dios sigue siendo el dueño del mundo, del universo, pero de este mundo también. Y lo que Él más anhela es protegernos. Lo que Él más anhela es que nosotros seamos sus pollitos y nos metamos debajo de sus alas. Eso es lo que Él anhela. Yo no sé si ustedes han visto ese cuadro de una gallina con sus pollitos allí debajo. Yo me he gozado llevo un año viviendo en Tranquility y he visto familias de gansos y una familia de cisnes. Qué esmero, qué dedicación de esos animalitos por sus polluelitos. Pero es que es impresionante. Hace un año los cisnes empezaron a anidar y la cisne, la hembrita, se hizo una islita que hay. Ustedes conocen Tranquility, en el lago más grande, hay una islita. Ahí, a la nieve, porque caía la nieve, y ella ahí quieta con sus ocho huevitos. Y el papá, venían los gansos, y él se iba y les hacía y los sacaba corriendo. Y yo decía, este cisne es malo, porque no arrimar a los pobres gansitos. Claro, cuando ya nacieron, como en el mes de febrero, marzo, salieron los huevitos, 8 cisnecitos. Solo quedaron 4 porque las tortugas y los gansos se los comen. Por eso era que el cisne macho protegía tanto que no se acercara a ninguno. Y ya esos cisnes están más grandes que el papá y la mamá. Son 4. Y todo el año nosotros salimos todos los días a caminar alrededor de ese lago para sacar dos mascotas que tenemos. Todos los días sin falta salimos a darle vueltas ahí. El sábado salimos un poquito nomás porque tenemos que irnos temprano para la iglesia, pero todos los días yo veo esos cisnes y veo los 6 cisnes para arriba y para abajo. No los dejan ni a sol ni a sombra, ni de noche ni de día. Y ahora les están enseñando a volar. Es un espectáculo verlos cómo les enseñan a volar. El papá coge a los 4 y les grazna, como que los regaña, no sé qué le dice, y va adelante, ellos detrás, y como que se va detrás, y la mamá no, la mamá entonces se lleva a uno solo, y se va al otro lago más pequeño, y allá coge a uno solo y le enseña a uno por uno. Tiene como más paciencia la mamá. Pero están ahí, yo me gozo de ver eso.
el esmero que tienen los animalitos por cuidar sus criaturas, sus bebés. Por eso Jesús dice, como una gallina, yo quiero protegerte. Yo quiero que seas mi polluelo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Es mucho pedir, es mucho lo que Dios pide, que le permitamos nosotros caminar al lado de nosotros. Ese es el anhelo de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y llegó al punto más extremo de todos, que lo mencionábamos ayer, dar la vida de su Hijo por nosotros. Para que ustedes y yo tuviéramos la oportunidad de estar un día por la eternidad con Él en el reino de los cielos. Voy a leer el último texto de la noche. Apocalipsis 21:3. Dice, oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios, está con los hombres, Él habita con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el anhelo de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos con Él por la eternidad. Eso es cristianismo. Es así de sencillo. Nosotros a veces complicamos las cosas un poquito, pero eso es permitir que Dios camine con nosotros a cada paso. Hace unos años estábamos en un retiro de jóvenes en el campo, en una finca, decimos nosotros en Colombia. Y los que estaban dirigiendo el retiro, unos jóvenes que la directora de jóvenes de la iglesia hizo una pregunta y nos dijo, estaba hablando de este tema, todo el retiro fue sobre este tema, y nos dijo, voy a pedirles que cada uno de ustedes piense en cuál es el momento donde más han sentido la cercanía de Dios en su vida. Y yo me puse a pensar, ¿cuál fue el momento donde Dios he sentido a Dios más cerca? Y me puse a pensar, a analizar. ¿Y saben cuál fue el día que yo sentí a Dios más cerca? El 15 de agosto del 2016. Ese fue el día que yo sentí a Dios más cerca. El 15 de agosto del 2016, yo despedí a mi hermano menor, éramos 4, despedí a mi hermano menor a las 10:05 de la mañana de mi casa. Él iba de Bogotá a Medellín. Mi madre había sido recién operada de apendicitis y mis 3 hermanos y ese servidor, todos vivíamos en diferentes ciudades, pero nos encontramos en Bogotá para poder estar pendiente de la cirugía de mi madre. Y cuando salió de la cirugía nos reunimos todos en mi casa. Esa mañana nos levantamos, mamá nos llamó al cuarto, al cuarto de ella, cerró la puerta, ahí estaban más personas en la casa, pero nos llamó a los 4, nos dio un sermón de madre, porque habían 2 hermanos míos que no se estaban hablando, que habían tenido conflicto, y nos jaló las orejas a todos. Se reconciliaron mis hermanos y luego nos dijo, arrodíllense y pídanle perdón a Dios por sus pecados. Y nos arrodillamos, ella sentada en su cama, oramos, nos pedimos perdón entre nosotros, le pedimos perdón al Señor, entregamos nuestra vida al Señor. Y unos minutos después mi hermano a las 10:05 se montó en su motocicleta, yo le di un beso, le dije que lo quería mucho y se fue. Y a la 1:05 me llamaron que estaba muerto, había muerto en un accidente. Es una historia larga, solo la voy a resumir, pero cuando a mí me contaron, pues yo quedé en shock, llamaron a mi madre, encontraron 4 teléfonos y de los 4 teléfonos el único que contestó fue mi mamá. Y entonces mi madre, solo le dijeron que había tenido un accidente. Mi madre pegó el grito, yo fui corriendo, tomé el teléfono y yo empecé a hablar con la persona que estaba haciendo la llamada, era una enfermera. Y mi madre me miraba, ella ahí enfrente, yo acá, y la señora diciéndome, no tiene signos vitales, no sé qué. Y yo le preguntaba cosas y mi mamá me decía, ¿para dónde lo llevan? Y yo aquí, sí señora, gracias, sí señora. Yo ya sabía que había muerto, pero yo no podía
¿Qué podía hacer? Yo tenía que controlarme, calmarme, no podía darle ese impacto a mi madre allí, así que le dije, la llamo en 5 minutos. Y mi madre se desesperó, tocó llamar a una ambulancia, ella sufre del corazón, así que tocó llevarla hacia el cuarto rápidamente. Volví a llamar otra vez y cuando llamé, me contesta otra la enfermera y me dice, ay, aquí llega una ambulancia. Y entonces, mira, aquí está un hermano del muchacho, aquí está. Y el que está en la ambulancia le dice, no, ya que vengan a hacer el levantamiento, porque ya aquí no hay nada que hacer, gritó. Dijo, ¿sí escuchó? Le dije, sí, yo escuché. Y mi mamá otra vez se vino y me decía, le decía, mamá, ya. Entonces yo hacía ¿qué? ¿Y a dónde lo llevan? Yo ya voy para allá. Y entré en un momento como de surrealismo, como que sí era verdad y como que no era verdad, como en un sueño. Tomé el vehículo, me fui con mi esposa, llegamos allá, vi el cuerpo y ahora yo tenía que darle la noticia a mi mamá. Llamé a un pastor que es el pastor de la familia, el que bautizó a mi hermano, un pastor que mi mamá quiere mucho. Llamamos a un médico, buscaron el número de la ambulancia, llegaron mis tíos, llegó todo el mundo a la casa, pero yo no sabía cómo decirle. Y como que en ese momento yo caí en cuenta, le dije, mi hermano ya está muerto. Y entonces habían hermanos de la iglesia, porque un pastor había llamado allá, estaba mi esposa, hermanos de la iglesia, les pedí que me regalaran un minuto y me fui a un baño a orar. Y ahí, en ese baño, en ese momento, fue el día que yo he sentido la presencia de Dios más cerca, pidiéndole a Dios que me ayudara a acomodar la noticia a mi madre, ese día. Y luego cuando estábamos en el sepelio, fue un momento también, no fuerte, porque nadie gritó, nadie se desmayó, nadie hizo un escándalo. Fue un momento tranquilo, pero fue un momento desgarrador en lo profundo del alma. Pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba. Lo que más me impacta de todo esto es que cuando yo llegué con el cadáver a Bogotá, en la noche la siguiente madrugada, la siguiente fue un lunes, yo llegué un miércoles en la madrugada, el jueves a las 8 de la mañana mi mamá quería estar a primera hora en la funeraria para ver el cuerpo. Y ella esperó allá en la sala, no había mucha gente, yo esperé que llegaran más tías, más familiares, hice un poco de tiempo allá adentro con el cuerpo, a las 9 de la mañana lo saqué y lo llevé y lo puse en la sala de velación. Y mi padre fue y abrió la tapita. En Colombia no abren todo el féretro, sino solo una tapita donde se ve por un vidrio. Y mi padre empezó a gritar y a maldecir y a llorar. Y se tiró en una esquina del cuarto y me decía a mí desde allá, a mí me gritaba, ¿qué estaba haciendo Felipe? ¿Qué malo hacía Felipe para que le pasara esto? Estaba reclamando, estaba destruido. Mi padre conoce igual el Evangelio el tiempo que nosotros, pero nunca ha entregado su vida al Señor Jesús, nunca. Y se destrozó. Yo nunca jamás había visto llorar a mi padre. En todos los años de mi vida nunca lo había visto llorar. Nunca, jamás. Pero ese día lo vi llorar como una niña pequeñita, a grito entero. Y ahora venía mi madre. Mi madre se acercó al féretro, se asomó, vio la cara de mi hermano. 2 lagrimones grandes le salieron por sus mejillas, bajaron por sus mejillas. Hizo una oración, miró al cielo y fue y se sentó. Dios quiere estar, hermanos, en las peores tormentas de nuestra vida, pero también quiere estar en los momentos más felices de nuestra vida. Él quiere estar ahí, presente. ¿Les gustaría esta noche decirle, Señor, yo quiero que tú estés en mi vida? Yo te doy permiso para que habites conmigo. Te doy permiso para que estés a mi lado, para que me ayudes a dirigir mi vida, porque yo no puedo dirigirla solo. Tú conoces el futuro, tú sabes qué va a pasar. ¿Hay alguien esta noche que quisiera decirle a Jesús eso? ¿Sí? De todo corazón. El que quiera, colóquese de pie. Y mientras Yaslin está cantando el especial que he preparado para el día de hoy, yo te voy a invitar para que tú
allí donde estás, cierres tus ojos y hagas esa invitación al Señor Jesús, porque nosotros necesitamos a Jesús en nuestra vida, lo necesitamos muy cerca, hermanos. En cualquier momento de nuestra vida vienen cosas que nosotros no pasan ni por nuestra mente. Vamos a escuchar el tema.